tiene Jesús. Y hay tantos títulos para Jesús. Hay más de 33 títulos dados en la Biblia, solo en el Nuevo Testamento para Jesús. Es el camino, es la verdad, es la vida. Es el Todopoderoso, es el Príncipe de Paz. Tantos títulos, tanto para hablar de la figura de Jesús, el que cambió nuestra vida, el que un día en la cruz del Calvario lo dio todo, y gracias a eso en esta noche estamos sentados en este lugar por su sacrificio precioso. Y hoy te voy a hablar de un tema medio controversial, pero tan poderoso, que se llama el poder de la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Santo es tu nombre, Señor. Bendito Rey de la Gloria. Señor, en esta hora, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos atando al hombre fuerte que se quiera levantar en este lugar, todo espíritu de oposición, ahora en el nombre poderoso de Jesús, todo obrar de las tinieblas, todo lo que se gestó en el Abadón, en el nombre poderoso de Jesús, queda inoperante por el poder de tu Espíritu Santo y por tu poderosa sangre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, abre los corazones, Señor, para que sea una buena tierra y la semilla, Señor, pueda dar fruto. En el nombre poderoso de Jesús te entregamos este momento a ti, Señor. Amén y amén. Santo es tu nombre, el poder de la sangre de Cristo. ¡Wow! ¿Sabes que para entender el poder de la sangre de Cristo se entiende por revelación? Necesito revelación para entender el poder que tiene la sangre de Cristo. No se entiende solo leyendo, se entiende por revelación. Por eso te quiero decir y definir lo que es revelación. Revelación es una iniciativa divina, es una acción de Dios por medio de la cual Dios comparte su sabiduría y amor. La Biblia como palabra de Dios es una fuente de revelación. ¿A través de qué? A través de eventos, a través de historia, a través de la vida de Jesús. Se nos revela el amor del Padre. No se limita a la recepción de información. Por eso te decía que por leer la Biblia no lo voy a entender. Necesito revelación divina. Necesito pasar tiempo con el Señor, ¿sí? A través de su palabra. Necesito ir a su palabra, ir a su presencia y que esa palabra me sea revelada. Decimos que la Biblia está llena de misterios. Hay gente en lugares que no se permite predicar, que les queman las Biblias, no pueden tener Biblias. A veces tienen un versículo o se saben un versículo de memoria o un par de versículos de memoria y con ese versículo están comiendo de la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque ese versículo, esa palabra es viva y eficaz, ¿sí? Por eso a veces yo puedo agarrar una palabra y te doy una manera de entenderlo. Y va a venir Eduardo, va a venir Gonzalo y va a tomar la misma palabra, el mismo versículo y te lo va a decir de otra manera. ¿Estamos equivocados? No, la palabra es tan rica, es tan eficaz, es tan viva la palabra que a mí se me va a ser revelada de una manera, al otro se le va a ser revelada de otra manera, pero es la palabra de Dios, que hoy me habla de una manera y mañana me habla de otra manera. Y la misma persona, a mí me ha tocado dar la misma palabra de diferente manera, porque es el Espíritu Santo hablando y revelándose a través de esa palabra. La revelación de la sangre de Cristo abre puertas, rompe cadenas, tiene poder y es una herramienta poderosa en el mundo espiritual. ¿Lo crees? La sangre de Cristo es un tema medular de su palabra y aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
De la misma manera que decimos que la Biblia es cristocéntrica y que aparece la figura de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora vos vas a agarrar el Antiguo Testamento y en ninguna parte va a decir Jesucristo. Sin embargo, las historias que se cuentan, las cosas que habla la Biblia, revela la figura de Cristo y aún revela el sacrificio que iba a hacer por cada uno de nosotros. Por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no vas a ver que diga Jesús o Jesucristo. Pero los teólogos la leen, la estudian y la palabra le es revelada que Cristo está desde la primera hoja y hasta el final, porque es todo y porque todo se trata de Cristo. Por eso también la sangre de Cristo y el poder de su sangre se encuentra en la Biblia por revelación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, ¿por qué dije que era un tema controversial? Porque para los que son nuevitos no se hace ningún problema. Pero para los que venimos caminando de otras iglesias, sí. Porque muchas veces se dice que el cubrirse con la sangre de Cristo o que el decir que la sangre de Cristo tiene poder no es bíblico. ¿Y por qué lo dicen? Por lo que te dije recién. Porque la frase, así como te la digo, cubrirme con la sangre de Cristo, no aparece en ningún versículo escrito de la Biblia. De la misma manera que tampoco aparece el nombre de Jesús y de Cristo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, por revelación, la palabra está llena, es cristocéntrica. Ahora, hay mucha gente que tiene este concepto, ¿no? Que ha sido enseñada de esta manera. Porque se han quedado en lo literal, se han quedado en que si no aparece en la Biblia como un versículo, entonces no es bíblico, porque no tienen idea de lo que es la revelación y los misterios de Dios. Y yo me preguntaba esto y decía, si la palabra, la sangre de Cristo tiene poder, si cuando yo digo me cubro con la sangre de Cristo, a mí me lo han venido a decir, eso no es de Dios, eso no es bíblico. ¿En qué parte de la Biblia está? Y hoy te voy a mostrar en qué parte de la Biblia está. No aparece en un solo versículo, pero de la misma manera yo te puedo decir, ¿qué haces sentado en esta noche vos acá? Porque te cuento que todos nosotros, cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, hicimos una oración de fe, que no está escrita en la Biblia, que no es bíblico, podría decir yo. En ninguna parte de la Biblia dice que yo tengo que decir, tengo que reconocer que soy pecador, que Jesús vino a morir por mí en la cruz, que me perdonó de todos los pecados y que me dio vida eterna. Búscame en la Biblia el versículo donde dice todo esto junto. Sin embargo, a todos nosotros, en la redondez del mundo, hemos hecho una oración que le llamamos de fe. ¿Por qué hacemos esta oración de fe? Porque en Romanos 10:1, lo vamos a leer, nos basamos en esto para hacer la oración de fe. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero cuando yo recibo al Señor en mi corazón, a mí no me hacen repetir este versículo. A mí me dicen, yo te voy a guiar, y yo de esta manera a las personas nuevas les digo, yo te voy a guiar en una oración de fe. ¿La querés hacer? Sí. Repetí conmigo, y todos los hemos hecho. Me arrepiento de mis pecados, reconozco que Jesús vino y murió por mí. Lo recibo como mi Señor y Salvador en mi vida.
y sé que por esa cruz tengo vida eterna. Y la oración puede ser más larga, puede ser más corta. En algunos lugares donde se estudia la ABC está escrita, está hecha de una manera y se enseña a las personas, a los fieles de esa iglesia, que la hagan de esa manera, pero no es bíblica. No aparece en un versículo de la Biblia. Es revelación del cielo. Es personas que por revelación estudiaron la Biblia y entendieron que somos pecadores. Porque Adán y Eva, desde que pecaron, todos en nuestro ADN nacemos con ese pecado. Lo entendieron, lo estudiaron. Entendieron que Jesús es a quien seguimos y que murió por cada uno de nosotros y dio hasta su última gota de sangre. Y le decimos, como dice acá, confesamos con nuestra boca: Señor, yo te quiero recibir en mi corazón, que a partir de ahora seas mi Señor y mi Salvador. Y entiendo que esa oración cambia mi vida. Uno se le dice en ese momento: a partir de ahora el Espíritu Santo comienza a morar en tu corazón. Y vos tenés posibilidad de hablar con tu padre, así como hablas con tu mamá y con tu papá. Pero no es bíblico. ¿Nos pusimos a pensar alguna vez esto? Y hoy te voy a hablar de todas las bases bíblicas y todas las revelaciones que tiene la palabra para decir que la sangre de Cristo tiene poder y que una sola gota de su sangre lo puede cambiar todo, si realmente lo podés creer. Y vamos al Génesis. Yo te decía que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se encuentra la sangre de Cristo. Nosotros sabemos que Dios crea todas las cosas, que crea al hombre, a la mujer, los animales, todo. Y sabemos que viene el diablo que tienta a Eva y que a partir de ese momento hay desobediencia y entra el pecado original en la vida de todos nosotros, ¿no? Y que todos nacemos, yo te decía recién, con esto del pecado original. Y en Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cuántas veces leímos esto? ¿No? Un versículo tan simple que por ahí lo leemos por arriba. Dios viste a Adán y Eva con pieles de animales, ¿no? Así dice su palabra. ¿Y cómo pensás que obtuvo esas pieles? Mató a esos animales, sacrificó a esos animales, les sacó las pieles y con esas pieles cubrió la desnudez de Adán y Eva y cubrió su transgresión y su desobediencia. Porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, porque es como que se le abrieron ojos que en ese momento no tenían y pudieron entender lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y Dios se da cuenta de esto y con esas pieles no solo le tapa el cuerpo y su desnudez física, sino que también le tapa su desnudez espiritual, su transgresión y su desobediencia. Primer lugar de la Biblia donde Dios agarra un animal, lo mata y lo sacrifica. Lo que pasa que yo tengo que leer y tengo que entenderlo, ¿sí? Lo leo rápido y no me dice nada. Cuando yo me pongo a pensar digo, sí, Dios agarró un animal y lo sacrificó y con eso cubrió a Adán y a Eva. Y luego abajo viene Caín y Abel. Dice en Génesis, aparecen en la Biblia la historia de Caín y Abel, que eran hijos de Adán y de Eva. Ambos traen ofrendas ante Dios. ¿Y por qué lo hacen? Porque su papá Adán les había enseñado que se le entregaban ofrendas a Dios y de qué manera tenían que ser esas ofrendas. Siempre en la Biblia, y te invito a que lo leas, siempre la ofrenda en la Biblia es el sacrificio de un animal donde se hace derramamiento de sangre. Adán sabía esto y Adán se los enseña a sus hijos. Por eso dice que la ofrenda de Caín no fue agradable a Dios. ¿Por qué? Porque él ofrece frutos, porque él hace lo que le parece.
Y en las cosas de Dios no hacemos lo que nos parece, obedecemos a lo que Él estableció. Por eso su ofrenda no fue agradable, porque su papá le había enseñado de qué manera se hacía la ofrenda y él la hizo como a él le pareció. Sin embargo, Abel hace una ofrenda agradable. Abel entrega, hace derramamiento de sangre de las primeras y de las mejores ovejas. Y esa ofrenda es agradable a Dios. Después, si seguís leyendo, Abraham, Jacob hicieron todos ellos sacrificios de animales. En Levítico 16, no lo vamos a leer ahora, pero anotalo y después si querés léelo. En Levítico 16, del 32 al 34, nos cuenta algo que todos nosotros sabemos y siempre lo decimos, que es que el sumo sacerdote una vez por año hacía un sacrificio y entraba al lugar santísimo. Y tenía que ir preparado espiritualmente y preparado con unas ropas especiales. Y aún lo ataban con una soga, porque si eso no era agradable, esa persona moría. Eso está descrito en Levítico 16, del 32 al 34. Dice que en ese lugar santísimo él ponía la sangre de un animal sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa de oro que cubría el arca. Y hacía un acto de expiación. ¿Qué es expiación? Es el acto de borrar una culpa o un pecado. Y lo hacía por toda la nación, por todo su pueblo. A veces leemos, a mí me gusta cuando yo leo la Biblia, sobre todo si tengo que preparar una palabra, yo voy y te busco qué es propiciatorio, qué es esto, porque a veces lo leemos y no lo entendemos, y a mí me gusta entender qué estoy leyendo. Desde Adán hasta Jesucristo pasaron 4.000 años aproximadamente, y durante todo ese tiempo, durante todo el Antiguo Testamento, se hizo derramamiento de sangre y se hizo sacrificios de animales, pero ninguna de estos sacrificios y de esta sangre derramada les dio la posibilidad de entrar al lugar santísimo. No, por más sacrificio de animales que hacían, no tenían la posibilidad de ir al lugar santísimo. Vamos a Hebreos, capítulo 9. En Hebreos capítulos 8 y 9 la Biblia nos habla de Jesús como sumo sacerdote. Recuerda, te lo parafraseo un poco porque ahora yo me voy a detener en un versículo, pero desde el versículo 8 viene hablando de la figura de Jesús como sumo sacerdote y a su vez hace un paralelismo con el Antiguo Testamento y recuerda cómo era el tabernáculo y describe en todo el capítulo 8 y 9 cómo estaba compuesto, qué elementos tenían que haber, de qué manera se tenían que hacer los sacrificios. Hace como un paralelismo entre la figura de Jesús como sumo sacerdote, ¿sí? Perfecto, sin mancha, y lo que se hacía en la antigüedad. Y en el versículo 9, del 11 al 14, ahora sí vamos a leerlo. Dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Escucha esto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociados a los inmundos santificaban para la purificación de la carne en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¡Wow! Impresionante. Jesús
habla de Jesús como el sumo sacerdote y habla de su cuerpo como ese templo donde hace el paralelismo, hace la comparación y dice que ese templo es mucho más amplio y mucho más perfecto porque no es un templo terrenal, es un templo celestial. Impresionante. Compara el sacrificio de aquella sangre de esos animales que se hicieron por más de 4.000 años, que ninguno de esos sacrificios fue agradable a Dios como sí lo fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando esto pasa, podemos leer en Mateo 27:51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¡Wow! Ese sacrificio perfecto logró lo que por más de 4.000 años, miles y miles de animales sacrificados no lo pudieron lograr. Porque esa sangre solamente en el principio era un animal por una persona. Luego, cuando están los de las 10 plagas, le manda a que pinten los linteles, ¿sí? Que los primogénitos que estaban ahí, el ángel de la muerte iba a pasar por alto. O sea que esa sangre iba a cubrir no solamente a ese niño, ¿sí? Sino que iba a cubrir a toda la familia. Luego nos habla de que una vez por año el sumo sacerdote hacía estos sacrificios de animales y se preparaba y ponía en riesgo su propia vida por todo un pueblo y por una nación. Pero ahora viene Cristo, el sumo sacerdote perfecto, sin mancha. Se presenta y da su vida por cada uno de nosotros y derrama esa sangre poderosa, esa sangre que tiene poder, esa sangre que es eficaz, ¿sí? Y no solamente salva a uno, no solamente salva a una familia, no solamente salva a una nación, salva a toda la humanidad. Lo hizo por todos. Por eso nuestra misión es ir y buscar a todos. Santo es tu nombre, Señor. ¿Y qué logra con esa sangre poderosa? Que lo que nunca se pudo lograr, hoy vos y yo tengamos acceso al trono de la gracia. Yo puedo ir a mi casa, puedo tomar un tiempo y me puedo poner a hablar con mi papá, con el Dios Todopoderoso, con el Creador del cielo y de la tierra. No tomamos conciencia. La gente se preparaba, se ponía ropas especiales, se preparaba realmente porque a veces no era agradable y morían. Y nosotros todos los días tenemos la posibilidad de ir delante de su presencia. ¿Y qué hacemos? Lo hago mañana, no me siento bien, no tengo tiempo, tengo sueño, cuando me acueste, cuando me levante, cuando llegue de trabajar, cuando esté tranquilo. ¿Entendemos lo que es el sacrificio de Dios? ¿Entendemos lo poderoso que es en el mundo espiritual, lo que logró esa sangre poderosa del Cordero? Jesús es el Cordero y el sumo sacerdote. Pone su vida, derrama su sangre y al hacerlo se rompe el velo, dando testimonio que en el templo celestial Dios acepta el sacrificio de Jesús y ahora todos estamos justificados. ¡Aleluya! Todos podemos ir a su presencia. Todos tenemos acceso a su presencia, porque el precio fue hecho para toda la humanidad. Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero volverá a los que creyeron en su sangre. Aleluya. Santo es tu nombre. Te quiero leer Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no
con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que nos dice que por su sangre fuimos rescatados. No hay juicio para nosotros si me mantengo bajo su sangre poderosa. Y en primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya, por su sangre fuimos rescatados, por su sangre fuimos limpiados, por su sangre fuimos comprados, por su sangre fuimos redimidos, por su sangre tenemos acceso al lugar, al trono celestial. Cada día de mi vida puedo ir y hablar con mi Padre, por su sangre gloriosa, por el sacrificio que hizo una vez y para siempre, en el cual se llevó todas mis transgresiones, todos mis pecados, todas mis enfermedades. Lo hizo una vez y para siempre, y no lo va a volver a hacer, porque su sangre es poderosa y suficiente. Santo es tu nombre. Desde que recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos la redención, recibimos el perdón de los pecados. Por eso el diablo no puede venir a juzgarte. Fuiste perdonado. Lo hizo en la cruz del Calvario. Se llevó todos tus pecados. No te dejes engañar con argumentos mentirosos del diablo. Si pecas, porque todos lo hacemos todos los días, tenemos la posibilidad y el acceso para ir a ese lugar a encontrarme con mi Padre. No tengo que pagar precio. No tengo que matar un animal. No tengo que poner mi vida en riesgo. Tengo acceso libre al trono de la gracia por su sangre. No te dejes engañar. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Santo es tu nombre, Señor. Por esa sangre derramada, por ese sacrificio, tengo acceso a la presencia de Dios. La sangre del Cordero me cubre. Y si me salgo de su sangre, hay juicio, pero su palabra dice en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo importante es que te mantengas adentro del paraguas, dentro de su cobertura, ¿sí? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿sabés lo que pasó? Nos hizo una transfusión con su sangre. Y ahora por tu ADN corre la sangre de Cristo que tiene poder. En el nombre poderoso de Jesús, santo es tu nombre. Santo eres, Señor. Yo te pido que sea revelada tu sangre poderosa, Señor, que caiga todo velo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que podamos entender, Señor, esa sangre poderosa del madero, en el nombre de Jesús. El mundo espiritual solo responde a ofrenda y sangre. ¿Y sabes qué? Porque esto está en Levíticos 17:11, que dice que en la vida está la sangre. Por eso el mundo espiritual solamente responde a sacrificio y a sangre. ¿Y sabes qué? Los brujos, los hechiceros, lo saben tan bien lo saben. Lo aprenden, lo estudian, lo transmiten. Saben el poder que hay en la sangre. Por eso, en los cruces de las carreteras, por eso en las rotondas, hay accidentes y hay muertes. ¿Sabes por qué? Porque el mundo espiritual pide sangre. Los brujos ascienden de nivel espiritual a través de sacrificios de sangre, de tomar sangre, de bautizarse con sangre, de animales, de niños. Por eso desaparecen tantos niños en el mundo, porque son usados por el mismo infierno, por los brujos, por los satanistas, por los Illuminatis. Hay tratas, hay cosas tan tremendas que se mueven.
Porque el mundo de las tinieblas sabe muy bien el poder de la sangre. Vos imaginate que ellos entienden tan bien el poder de la sangre que para todos, si vas a hacer un trabajo como un brujo, un hechicero, te pide una paloma, te pide animales, te pide cosas. Y hacen un trabajo y después hay que dar cuentas en el mundo espiritual porque nada es gratis. Imagínate el poder que tiene la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la sangre más poderosa. El diablo lo sabe, por eso quiere un pueblo que sea ignorante, que no conozca, que no reclame la sangre de Cristo, que no se cubra con la sangre de Cristo, que no use la sangre de Cristo, porque cuanto más ignorante sos a las cosas espirituales, el diablo te tiene de taquito, te tiene atado, te tiene engañado, te tiene con argumentos. Pero en esta noche, por eso, Señor, se ha revelado el poder de tu sangre. Bendito Rey de la Gloria. El diablo sabe que cuando vos estás cubierto con la sangre de Cristo, no te puede tocar. Lo sabe. Por eso, cada mañana, cuando yo me levanto, yo me arrodillo y mi esposo se fue a trabajar y mi hijo se fue a trabajar y lo primero que hago, Señor, cubrilos con tu sangre poderosa. Cubrilos, Señor, líbralos de todo mal, líbralos de todo accidente, porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cómo entiendo el poder de la sangre? Yo te fui contando diferentes cosas donde tenemos bases bíblicas para decir el poder de la sangre, el sacrificio de la sangre, pero ¿cómo lo entiendo? Lo entiendo por revelación, lo entiendo cuando leo la palabra, lo entiendo cuando me pongo a orar, lo entiendo cuando entiendo el sacrificio de Cristo. De esa manera lo entiendo. No lo voy a encontrar en un versículo. Si vos te querés quedar con que no es bíblico, quédate con que no es bíblico. Yo por revelación sé que la sangre de mi Cristo tiene poder. Y voy a enseñar que la sangre de mi Cristo tiene poder. Y voy a usar cada día de mi vida la sangre de Cristo que tiene poder. Porque lo he experimentado. Porque lo he vivido. Porque cuando te rodeas con la sangre de Cristo, el enemigo huye, no te puede tocar. Mira, el brujo puede hacer el trabajo que quiera, puede hacer el sacrificio que quiera, puede dar lo que quiera dar, pero vos te cubrís con la sangre de Cristo. Y no hay poder más grande, no hay poder más grande, no puede. No se puede, por eso no puedo faltar a Santa Cena, por eso la reunión de Santa Cena tiene tanto poder, porque en esa reunión yo recuerdo ese sacrificio, en esa reunión yo recuerdo la sangre del Cordero, yo recuerdo esa sangre y ese vino que representa esa sangre en el mundo espiritual, tiene tanto poder que muchas veces oramos y decimos, por solo tomar la Santa Cena, virtud de lo alto viene. Y podés ser sano, podés ser libre de todo. En ese instante el Señor puede obrar con milagros porque la sangre de Cristo tiene poder. Por eso el enemigo, cada vez que tenés Santa Cena, no te permite llegar. Si llegás acá te llena de argumentos. No voy a tomar Santa Cena porque no me gusta esto. No voy a tomar Santa Cena porque no me parece esto. No voy a tomar Santa Cena porque pequé. Arrodillate, pedí perdón. Tenés acceso al trono de la gloria. Jesús derramó su sangre y te dio acceso. Fuiste perdonado una vez y para siempre. Lo que pasa es que no me lo creo. Lo que pasa es que no lo creo que fui perdonado y el diablo viene con sus argumentos y me miente cada día y me pone pensamientos de muerte y pensamientos de depresión y pensamientos de mentira en mi vida. Porque cuanto yo más lejos esté de la verdad, más lejos esté de lo que es el poder de la sangre de Cristo, cuando yo esa sangre no la use en mi vida y la haga real, el enemigo enseguida me puede voltear. Soy inofensivo, pero cuando yo me paro y yo sé, porque sé el poder de la sangre de Cristo, y cuando yo sé que mi Cristo vino y que ese sacrificio fue agradable en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, y que ese derramamiento de sangre en el nombre poderoso de Jesús hizo que el diablo y que el mismo Hades
no prevalezca. En el nombre poderoso de Jesús los avergonzó públicamente. En el nombre poderoso de Jesús, cuando yo lo sé, cuando yo lo vivo, a eso cuando me es revelado, camino con la sangre de Cristo. Y cualquier problema, cubrite con la sangre de Cristo. Vamos a orar. Cubrilo, mi hijo está mal, cubrilo con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder.